Continuando con el programa, invitamos a los señores panelistas. César, que irán subiendo a uno, por favor, ubicándose en los extremos de los asientos, dejándole el medio, por favor, para el moderador. César Guadalupe, Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de la República. Donde gusten, donde gusten. Verónica Zapata Gotelli, directora general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación del Perú. Alfredo Vidal, director legal de Laureat Perú y Región Andina Aro y miembro del Instituto Peruano de Derecho Educativo. Carlos Gómez de la Torre, gerente legal de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, y miembro del Instituto Peruano de Derecho Educativo. Angélica Coronel, directora legal y secretaria general de la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC, y miembro del Instituto Peruano de Derecho Educativo. Y finalmente invitamos al señor Diego Vega, director legal y secretario general de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y miembro del Instituto Peruano de Derecho Educativo, quien será el moderador de este panel. Contamos con la presencia de representantes tanto del sector privado como del sector público, representantes del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Legislativo, lo que hace este panel muy plural y muy interesante. Para un tema de orden, proponemos una primera ronda de 10 minutos, que voy a tratar de controlar de manera muy precisa, para que cada uno de los panelistas pueda presentar sus pensamientos, sus puntos de vista con respecto a estos temas, y luego podríamos proponer unos 5 minutos para alguno de los panelistas que crea necesario hacer alguna precisión o algún comentario adicional. Por un tema también de orden, empezaremos con las damas, por lo cual invito a la señora Paloma Noceda, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso de la República, para que nos brinde sus palabras. Adelante, por favor. Gracias, Diego. Muchas gracias a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas por esta invitación. Es un gusto estar aquí el día de hoy. Como el nombre de la comisión lo dice, que es de Educación, Juventud y Deporte, no solamente vemos temas vinculados a la educación básica, a la educación superior técnica, a la educación superior universitaria, sino que también vemos temas vinculados a la juventud, a la empleabilidad de nuestros jóvenes y también los temas relacionados al deporte. Este año ha sido un año muy movido porque empezamos con una huelga magisterial en esta gestión y las 2 primeras sesiones de la comisión las tuvimos que abordar invitando a los ministros de Educación, a la ex ministra Martens y al ministro del Interior, Carlos Basombrío. Entonces, han sido sesiones muy movidas, pero también nosotros tratamos de mantener una agenda, ¿no? de cubrir nuestra agenda legislativa. Y uno de los primeros logros que ha tenido la comisión este año ha sido el de conseguir un consenso para el artículo 84 de la ley universitaria, en relación a la edad de los docentes. En este momento, la ley universitaria establece que la edad límite para ejercer la docencia es de 70 años y nosotros en la comisión, si bien entraron 12 proyectos de ley con distintos tenores para que este límite sea de 75 años, otros decían que sea de 80 y otros establecían que no hubiese un límite de edad, el consenso ha sido el de los 75 años. Entonces, ya es un logro, es un avance, sobre todo porque teníamos un riesgo latente de que hay un 28% de plazas que no se podrían cubrir si es que salieran estos docentes. Entonces, es necesario, ¿no? Porque todavía no se ha debatido en el Pleno, así que le vamos a dar mucho empuje para que esto se debata próximamente en el Pleno del Congreso. También sabemos que no necesariamente que lo que estamos buscando es mejorar la calidad universitaria, entonces no necesariamente la edad que tenga un docente va a tener una relación con la calidad universitaria, entonces tenemos muchos temas por ver, ¿no? Si bien sabemos que hay docentes de gran trayectoria y experiencia o mentes brillantes que no deben de salir, también somos conscientes de que tenemos que debatir otros puntos de la ley.
¿no? Entonces, estos eventos nos ayudan mucho para que podamos recabar información, para después nosotros llevarlas a la comisión y poder tomar decisiones más informadas. Los otros temas que vemos recurrentemente en la comisión, nosotros recibimos permanentemente a distintas personas, ya sean docentes, adultos mayores, docentes jóvenes, estudiantes universitarios, representantes de gremios. Lo que hemos visto también es que hay muchas quejas en relación al licenciamiento de las universidades. Entonces acá las quejas son más que todo por los trámites burocráticos, son porque se percibe que hay poca objetividad al momento de evaluar a las instituciones, ¿no? Las quejas van porque a unos le dan 6 años de licenciamiento, porque a otros le dan 8 años. Y hay otro tipo de quejas, ¿no? Como que, por ejemplo, no se visita la institución, ¿no? Hay algunas instituciones universitarias en zonas donde hay comunidades nativas, por ejemplo, y allá no llega ningún representante de la SUNEDU, entonces no te puedes guiar solamente de documentos, de papeles para poder determinar si es que una universidad, una institución realmente puede brindar la educación que necesitamos, ¿no? Entonces, si todo va en busca de la calidad, sí sabemos que hay temas que tenemos pendiente de debatir. ¿Qué tenemos como mejoras, ¿no? Como mejoras lo que buscamos es que haya mayor acceso y permanencia de los estudiantes, buscamos también promover lo que es la capacitación docente, la investigación, que haya transparencia en la gestión administrativa. También tenemos como temas pendientes de debate en la comisión y que queremos organizar mesas técnicas. Actualmente nosotros trabajamos todo con mesas técnicas, con mesas de debate. Justamente ayer tuvimos una audiencia pública en un programa del Congreso que son los martes democrático, donde tuvimos la presencia de Verónica Zapata, del Ministerio de Educación, del señor César Guadalupe, del Consejo Nacional de Educación, y otros actores, representantes de gremios, para justamente debatir el tema del artículo 84, ¿no? Porque lo que buscamos es escuchar a la población, lo que buscamos es escuchar a todos los grupos de interés, y así es como buscamos trabajar para poder tomar mejores decisiones de manera informada. Entonces, temas pendientes que tenemos, para los que buscamos hacer otras mesas técnicas, son los vinculados, por ejemplo, a la ley de moratoria, que ya sabemos que vence este año y que va a ser un tema que tenemos que evaluar. También lo que está relacionado a la ley del CINEACE, también tenemos que revisarlo. Es poco el tiempo en realidad, porque si bien es un año de gestión, son 8 meses útiles de sesiones en la comisión, ¿no? Y como pueden ver, los temas son diversos, pero vamos a avanzar en la medida de lo posible en todo lo que sea en pro de la educación. También me gustaría que en la comisión se puedan abordar los temas de educación a distancia, buscar que tengan un nivel igual, ¿no? a la educación presencial, porque en otros países se hace, porque es que en nuestro país no lo podemos ejercer. Entonces, son varios temas, es muy ambicioso, pero todos los cambios que queremos hacer, queremos que sean cambios responsables, cambios informados y sobre todo midiendo el impacto que podamos tener en el corto, mediano y largo plazo, considerando a todos los actores. Y sobre todo considerando también el nivel de empleabilidad de nuestros jóvenes, porque lo que sabemos es que el 68% de empleadores declara no estar satisfecho con la calidad de profesionales que recibe egresados de la educación técnica y de la educación universitaria, ¿no? Que no necesariamente ellos se alinean con el perfil que se necesita. Entonces, si bien sabemos que hay algunas universidades que sí miden cuál es el porcentaje de empleabilidad de sus egresados, creo que ese es un tema que lo debemos implementar en todas las universidades. Muchas gracias. A continuación, le damos la palabra a la doctora Angélica Coronel, directora legal y secretaria general de la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC y miembro del Instituto Peruano de Derecho Educativo. Adelante, doctora, por favor. Gracias, Diego.
Gracias por lo de doctora, aunque debo confesar que todavía no tengo el doctorado. Y ese es en parte un poco las cosas que consideramos y que siempre conversamos en el equipo, que tenemos que empezar a cambiar, ¿no? A los abogados nos encanta que nos diga doctores, ¿no? Algunos de nosotros solamente hemos llegado a la maestría y estamos en proceso de obtener el doctorado. Creo que esa es la parte fundamental de esta nueva pensada y repensada que tenemos que hacer para poder tener una normativa verdaderamente moderna, que es lo que finalmente todos aspiramos. Mariana lo planteó súper bien en la introducción y en verdad creo que ese es el mensaje de fondo que deberíamos llevarnos, ¿no? Para procurar justamente no ir tanto en la tendencia tradicional, como es la que en realidad en parte optó también la ley actual universitaria, que si bien es cierto, se produjo luego de una gran espera de mucho tiempo en el que se estuvo pidiendo una gran modificatoria desde el año 30, ¿no es cierto?, que teníamos esta espera, digamos, fue un gran paso, porque fue el inicio del cambio, pero sin duda no fue un cambio perfecto, cosa que ya quedó clara además en la exposición también de Lucho. Lucho ha identificado muy bien algunos aspectos específicos de la norma, algunos con los cuales coincido, por supuesto, otros con los cuales discrepamos, pero finalmente esa es la riqueza de estos espacios, que nos permiten identificar estos aspectos con absoluta claridad y con la absoluta posibilidad de exponer los criterios por los cuales consideramos que determinadas modificatorias deberían hacerse o no deberían hacerse. Incluso previamente deberíamos pensar cuáles deberíamos priorizar. También es una pregunta absolutamente relevante, pero por sobre todas las cosas, ¿cuál es el concepto que queremos que estas modificaciones, en las que estas modificaciones deberían sustentarse? Y ahí sí suscribo nuevamente lo que decía al inicio, en una educación moderna, en una educación de calidad, pero basada en la modernidad y no en lo tradicional, porque lo tradicional nos ha llevado, y lo sabemos todos porque ya llevamos varios años en el tema educativo, y somos todos apasionados por la educación, por eso estamos acá, a esta hora. Entonces, definitivamente necesitamos hacer un verdadero cambio. Para hacer ese verdadero cambio nos tenemos que cuestionar, tenemos que evaluar aquellas posibilidades que ya nos han enunciado y lanzarnos a sacar nuevas. Entonces, yo lo que quería dejar en esta primera rueda un poco como inquietud, que a mí particularmente me parece muy relevante, es el cambio del articulado 39 y 40 de la ley. Creo que el cambio del articulado 40 de la ley es un cambio fundamental, porque esta norma justamente lo que hace es obliga a las universidades a que un proceso formativo de pregrado necesariamente tenga que tener una duración mínima de 5 años. Y como ya se dijo bien en la exposición, eso acá nomás en Perú ya es un contrasentido, toda vez que la ley de institutos ya es más de avanzada, incluso que la ley universitaria, porque justamente la ley de institutos no ha puesto esa restricción en cuanto a plazo, ¿no? Simplemente se ha circunscrito en el tema de cumplimiento de créditos académicos. Entonces, ahí sí yo considero que esta es la modificación que debería ser priorizada en cualquier debate que se pudiera dar en el Congreso, de repente Paloma, porque consideramos, ¿no?, que desde la universidad, para hablar de una universidad moderna, definitivamente le tenemos que dar el espacio para que la universidad se organice, sobre todo en su núcleo, ¿no?, en la parte académica. Entonces, si académicamente no le damos la suficiente libertad como para organizar, si desea, su carrera en menos de 5 años, sino simplemente por el cumplimiento de créditos académicos, ¿de qué reforma o de qué modernidad podríamos estar hablando, ¿no? Yo creo que si empezamos por priorizar esa modificación, ya habremos avanzado bastante. Muchas gracias. A continuación, la palabra de Verónica Zapata, directora de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. Gracias. Gracias a todos por estar acá, por poder debatir temas que son tan importantes, yo creo, para hacer políticas públicas, para revisar justamente
esta ley 3220, que es una ley que efectivamente busca la calidad en las instituciones de educación superior universitaria, y ahora el reto es cómo la perfeccionamos para que efectivamente refleje las necesidades del sistema educativo peruano y lo lleve hacia adelante, ¿no? Yo creo que eso es algo que siempre no podemos dejar de perder de vista, jamás, ¿no? Nosotros como Ministerio de Educación hemos venido haciendo una serie de reuniones, como ya mencionó Lucho Lescano en su exposición. Se han venido haciendo distintas reuniones a lo largo, yo diría, del último año casi, ¿no? En la cual se escucha a las instituciones educativas, a la comunidad universitaria en general, a los alumnos, docentes, sobre sus impresiones de lo que es la ley universitaria y cuáles son las necesidades de cambio de la misma, ¿no? Efectivamente, pues hemos recibido una serie bastante vasta de recomendaciones, en las cuales yo sí quería llamar esto como una primera intervención a una reflexión que a mí, como funcionaria pública encargada dentro del Ministerio de ver el tema de la política de aseguramiento de la calidad, me parece bastante relevante. En primer lugar, yo creo que la gran dificultad de la ley universitaria y, bueno, en general de las leyes en este país es la diversidad de instituciones que debe regular, ¿no? Efectivamente, la ley universitaria tiene pues una mirada que casi que es de aplicación transversal a las distintas universidades, a los distintos tipos de universidades, a las distintas instituciones de distinta madurez a la que enfrenta, no solamente también instituciones públicas, privadas, ¿no? Asociativas, societarias, universidades de Lima, de región, y en que cada una efectivamente pues es una realidad particular, ¿no? Entonces, yo creo que como primera intervención yo diría que no debemos perder de vista que efectivamente la ley universitaria tiene su foco en el sistema de educación universitaria en el Perú, y a veces yo creo que se comete el error de mirar lo que a unas instituciones hacen mal para transferírselo a la totalidad de instituciones como riesgo potencial, ¿no? Pero por otro lado, también las instituciones que lo hacen bien tienden de alguna manera a decir esa regulación es innecesaria, cuando en realidad estamos tratando en el Perú con 142 universidades, tanto públicas, privadas, como les he mencionado, en distintas etapas de maduración, en distintas etapas de calidad también, ¿no? Y que efectivamente ese es el principal reto. El principal reto es cómo podemos, ¿no?, hacer una ley que reconozca la diversidad del sistema educativo, pero no como necesariamente como una excepción al reconocimiento de que existen distintos niveles de calidad y que sí existe un problema de calidad que lo vemos todos los días, ¿no? Como también mencionó Mariana, la dirección que llevo también lleva el portal Punta en Carrera, vemos los retornos de los estudiantes de educación superior en el mercado laboral y efectivamente pues nos habla de una problemática, ¿no? Entonces, yo creo que con consideración en esos puntos, más adelante ya seguramente tendré algo de tiempo para poder decir cuáles son los temas específicos. Sin embargo, yo quería solamente decir algunas cositas más. Creo que la ley universitaria tiene una ausencia de línea de base, que es algo que también genera los principales problemas en los que estamos actualmente, ¿no? Por poner un ejemplo, yo trabajo con universidades públicas sobre todo y tratamos de realizar algún tipo de organización con universidades privadas también. Por ejemplo, los mínimos de docencia que establece la ley universitaria para tanto el pregrado como el posgrado, maestrías y doctorados, ¿no? Bueno, llegan a mi oficina prácticamente todos los días rectores que me dicen las plazas que me has dado para contratos no se cubren, no existe la mano de obra universitario con grado, ¿no?, en mi región, en mi provincia, ¿no? Y efectivamente pues es algo que debemos reconocer, ¿no? Y eso pasa no necesariamente por bajar los estándares en los mínimos de docencia, sino en dar alternativas para la implementación progresiva de artículos que están en la ley. Y eso es algo que yo considero bastante importante. Por otra parte, saludo la iniciativa de la congresista Paloma Noceda de poder empezar a tratar, ¿no?, los debates de ley universitaria en audiencias públicas, difíciles muchas veces, ¿no? Que efectivamente, porque
lograr consensos ante tanta diversidad es muchas veces complicado. Y yo creo que, sin desmerecer la regulación que existía previamente a la ley universitaria, ese era uno de los principales problemas, porque efectivamente ante la diversidad de instituciones, si las instituciones se autorregulan, van a tener mucha tentación por caer en no regulación ante la complejidad que implica regular temas específicos. Entonces, yo creo que con eso sí se necesita una coordinación desde el Ejecutivo para poner temas en agenda y que tengan necesariamente que aterrizarse. Obviamente esto en respeto de la autonomía de las instituciones y de la complejidad de las instituciones. Creo que para mí es un reto constante trabajar con instituciones universitarias. Creo que he aprendido muchísimo, sobre todo de escucharlas, ¿no? De escuchar a las universidades, a los docentes y a los alumnos. No hay que perder el foco, por último, esto de nuestros estudiantes. Y ahí sí, yo resalto el rol del Ministerio de Educación en poder contemplar la problemática del estudiante universitario como parte del Sistema Nacional de Educación, ¿no? Y efectivamente pueden haber muchas mejoras, solo voy a mencionar a términos, a grandes rasgos, las 6 que nos han mencionado con mayor frecuencia. Una es el tema de transparencia, también se ha hablado mucho del Consejo Directivo de la SUNEDU, la edad máxima de docencia, licenciamiento, la duración del licenciamiento, el diseño curricular y otros aspectos transversales, como algunos que ha mencionado Lucho Lescano. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería decir como primera intervención. Muchísimas gracias. Empezamos con los caballeros. A continuación, el señor Alfredo Vidal, director legal de Loret Perú y Región Andina y miembro del Instituto Peruano de Derecho Educativo. Adelante. Gracias, Diego. Buenas noches con todos. Yo quería comenzar con el título de este conversatorio, que es Aciertos y Desaciertos. ¿Cuáles son los aciertos? Realmente creo que tengo que opinar a favor de lo que acaba de decir Verónica. Somos un país muy diverso y una geografía tremenda. Y sobre esa base, a mí uno de los mayores desaciertos que tiene la ley universitaria es que se fue creada para regular un solo modelo universitario. Entonces eso definitivamente ataja la innovación y eso me parece que es el mayor desacierto que tiene, entre otros, esta ley. Ahora, ¿cuál es el acierto más importante? Yo creo que para nadie es un secreto que el tema de autorregulación ha sido pues definitivamente un fracaso. La ANR fracasó, había muchos intereses creados, se habla mucho de autonomía bajo la Constitución y la verdad es que lo que se creó es, en algunos casos, no estoy diciendo que en todos, se creó algunas universidades y eso generó todo un debate en torno a la calidad de ciertas instituciones universitarias, que todos conocemos, ¿no? Y el desarrollo ha sido bueno, hemos crecido, Lucho lo ha expuesto muy bien, en número, en cobertura universitaria. Yo recuerdo cuando yo, siglo pasado, hace mucho tiempo, postulé, y prácticamente la cobertura era bajísima, de cada 15 entraba uno, y eso hoy día cambió. Hoy día hay la posibilidad de que nuestra clase media se eduque de manera mucho más... Pero eso hace que también en competencia aparezcan estas instituciones que no necesariamente tienen calidad. Entonces, se habla de licenciamiento. Yo quiero mencionar brevemente el tema del licenciamiento, que se ha mencionado tanto. El licenciamiento, después de 3 años y medio y de haber experimentado el licenciamiento, ha sido realmente un vía crucis. ¿Por qué? Porque hay que pensar en la génesis de esta ley. El hecho de poner un solo modelo hace que el licenciamiento se vuelva muy duro para universidades que son innovadoras y comienzas a pensar, oye, ¿cambio de modelo y me licencio o no cambio de modelo y me rijo por mis estándares? Entonces, eso definitivamente es un tema que tiene que cambiar. O sea, si queremos calidad educativa, no se va a medir con el licenciamiento. El licenciamiento y las condiciones básicas de calidad no necesariamente va a generar que las universidades brinden calidad educativa, porque yo puedo tener una espectacular infraestructura, puedo tener varios temas. Ha habido un foco demasiado fuerte en el tema de infraestructura, creo, por la génesis de la ley, y sin embargo dictar cualquier cosa.
eso se mide con acreditación. Entonces el licenciamiento está bien, ahora hagamos un proceso de relicenciamiento. Tenemos 142 universidades, han pasado 2 años prácticamente y tenemos solo 20. Entonces calculen cuánto tiempo se va a demorar en licenciar el resto. Y finalmente otro tema importante, la ley cuando se concibe dice, ok, me voy a fijar el objetivo, está en una disposición transitoria de la ley, que voy a ir a las universidades que tienen licencia provisional. Y la verdad que eso no se ha hecho. O sea, si ustedes miden el calendario comenzó con todas las universidades tradicionales y estamos terminando y yo no veo ninguna, o sea, veo algunas con licencia provisional que definitivamente ahora tienen, pero no se ha atacado ese tema como lo decía la disposición transitoria. Entonces tampoco ni siquiera se ha cumplido con la ley de manera concordada. Entonces eso es un tema importante y voy a terminar si todavía me da tiempo. Respecto a las funciones de SUNEDO, hay un tema que a mí me parece muy peligroso y es haberle dado facultades jurisdiccionales y de interpretación a la SUNEDO. Eso ha hecho que hoy día tengamos de repente dos áreas de la SUNEDO que tienen posiciones distintas sobre el mismo tema. Supervisión tiene una posición, licenciamiento tiene otra posición. Entonces eso me parece inaceptable. Entonces, ¿cómo se cubre eso? Eso se cubre haciendo un licenciamiento permanente. ¿Y cómo se mide que las condiciones de calidad, que no son estáticas, como bien dijo Lucho, se mantengan? A través de la supervisión. Y con eso ya nos olvidamos del tema. Pero además, y ese es un tema polémico que lo suelto, porque yo sé que hay mucha gente que no está de acuerdo, yo creo que es necesario un reglamento de la ley universitaria, porque no le podemos dejar a manos de la SUNEDO. Tenemos experiencias nefastas, voy a decir la maldita SUNAT, SUNAFIL, etcétera, que realmente tienen tal poder y prácticamente aglutinan los poderes del Estado, o sea, son poder judicial, poder coactivo, etcétera, y eso definitivamente es algo que no queremos. Ok, con eso. Muchas gracias. A continuación le damos la palabra al señor César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación. Adelante, por favor. Muchas gracias y buenas tardes. Creo que quiero empezar diciendo lo importante que es que las modificaciones legales que probablemente haya que introducir sean el resultado de un proceso tranquilo, pausado, de reflexión y de espacios como este que permitan, digamos, tratar de recordar que el tema de la legislación no es un tema simplemente de técnica legislativa y del contenido del artículo, sino de cuál es la intencionalidad política que está detrás y en este caso la protección del interés de las personas y el interés del país de tener una educación de calidad para todos. Creo que eso no hay que olvidarlo y hay que tenerlo siempre presente porque evidentemente todos actuamos como personas con distintas motivaciones y hay grupos de interés y hay cosas que presionan. Entonces resulta interesante y curioso que probablemente el primer cambio que se haga a la ley universitaria es el resultado de un grupo de personas preocupadas por su pensión de jubilación y no el resultado primero de resolver el problema de las pensiones, porque no se está resolviendo, y segundo, de pensar el problema de la educación de calidad para las personas. Entonces hay un interés corporativo particular que logra llevar la dinámica hacia adelante y no el interés general de la sociedad para lo que se supone que creamos legislación y tenemos un Estado que se supone que busca garantizar las libertades y los derechos de las personas. Digo esto primero para retrotraerme una cosa, entender las limitaciones, los problemas y las cosas que necesitan perfeccionarse en la ley, requiere también recordar por qué se hizo la ley y en qué contexto se hizo. Ustedes probablemente recuerden mejor que yo, porque yo no estaba acá cuando esto sucedió. En el 2007 el Congreso aprueba una ley prohibiendo la creación de filiales. En el año 2008 se hizo un recurso de una acción de inconstitucionalidad contra esta ley, el expediente es el 00017-2008, que llega al Tribunal Constitucional y es resuelto en el 2010. La resolución del tribunal, el fallo del Tribunal Constitucional del 2010 sobre este expediente es el inicio de mucha de esta discusión, o sintetiza mucha de esta discusión, porque más allá de todos los detalles sobre si las filiales, no filiales y lo demás, lo que resuelve el tribunal en este momento es decir, existe en el Perú una situación
de inconstitucionalidad estructural en el caso de la educación universitaria. Y esa situación de inconstitucionalidad está caracterizada por 3 problemas. Problema número 1, el acceso a una educación de calidad es un derecho de las personas, ese derecho en el país no se respeta porque la gente accede a una educación que no es una educación de calidad. Problema número 2, el Estado es garante de los derechos y las libertades de las personas. Respecto de este derecho particular, de tener acceso a una educación universitaria de calidad, el Estado sistemáticamente, para decirlo no en los términos técnicos del tribunal, se ha hecho el loco desde la reforma universitaria. ¿No? En amparo de la autonomía universitaria, el Estado no ha mirado el problema y se ha desentendido de su obligación de garantizar derechos. Y tercero, hay una violación del principio de independencia objetiva en la supervisión y la regulación. La ANR y CONAFU son el supervisado haciendo de supervisor. Esos son los 3 argumentos con los que se señala que acá hay un problemón y entonces se manda al Estado a hacer acciones para revertir esa situación y subsanar ese estado de inconstitucionalidad. Y el fallo incluso menciona literalmente la necesidad de que exista una superintendencia dirigida por el Estado independiente de los supervisados que haga lo que tiene que hacer. Porque el supervisor tiene que ser independiente de los supervisados. Entonces, ese es el contexto. Eso inicia todos estos procesos que derivan en la ley, que por supuesto tienen algunas dificultades y algunas cosas que hay que mejorar, pero recordemos para qué surgió la ley, cuál es el problema y cuál es el diagnóstico para el que surgió. Y de estos problemas que tiene la ley, primero que quiero hacer es coincidir con lo que para mí es el problema fundamental. Para mí el problema fundamental no si son 200 créditos o 180 créditos o 14 semanas o 16 semanas, para mí el problema fundamental es la ley universitaria tiene un modelo idealizado de Humboldt, que nunca existió como modelo universitario, y cree que ese es el único modelo que tiene que existir para todas partes. Y eso va, tomando las preguntas de Mariana al inicio, absolutamente a contracorriente de todo lo que puede existir sobre la Tierra. Y eso se traduce en cosas, no solo como la sobreregulación de las semanas, sino cosas como las siguientes. Para tener un bachillerato uno tiene que hacer un trabajo de investigación. ¿Cuál es el resultado de esa disposición? Miren los postes que hay aquí en la avenida Salaverry y en los postes que hay en Sánchez Cerro y Salaverry frente a la Pacífico, ya están nuevamente los carteles que existían antes, que es, se hacen tesis. ¿No es cierto? Y que van a ser trabajos que básicamente, trabajos de investigación, van a ser trabajos rituales que cumplen un requisito formal y que básicamente no contribuyen para nada, es decir, no son investigación, no producen ningún conocimiento. ¿Por qué? Porque hay una idealización de un modelo de universidad, 1, y 2, la idea de que ese único modelo es igual para todos, lo cual es un problema. Y eso todavía no lo estamos discutiendo y eso deberíamos discutirlo primero y con paciencia y con calma para no modificar las cosas en 15 minutos. Pero ese es el problema fundamental. ¿Cómo nos vamos a adaptar al futuro? ¿Cómo nos vamos a adaptar a las cosas que vienen adelante? ¿Qué tipo de problemas hay en el país que tiene que, digamos, enfrentar la educación universitaria, etcétera, etcétera, que nos permita tener flexibilidad, diversidad de opciones, diversidad de modelos, diversidad de cosas que corresponden a la diversidad de expectativas de las personas? La mayoría de nuestros estudiantes universitarios va a la universidad en busca de una profesión, no va por la parte académico-científica. Entonces, ¿por qué queremos que todas las universidades sean academia en este sentido idealizado que nunca ha sido ninguna universidad en ninguna parte, ¿no? Las universidades siempre han sido otras cosas. Una de las más grandes universidades del mundo en realidad empezó como un instituto tecnológico, ¿no es cierto? Para empezar a hablar. Entonces, veamos cómo funcionan las cosas y vamos por ahí. Entonces, hay un primer problema que para mí es el problema de fondo, es el problema de un único modelo versus un mundo y un país que necesitan diversidad y flexibilidad. Y de ahí se derivan un montón de otras cosas más de detalle en la ley, pero ese es el punto de partida. Uno segundo, y que está asociado a esto, pero que no es idéntico a esto, es que la ley también tiene una intención de reactiva frente a muchos abusos que ha habido en la situación en el país. Ese es el caso de la educación a distancia. En vez de apostar por la educación a distancia, se reacciona frente al abuso de la educación a distancia y discriminatoriamente se trata a los grados obtenidos con un componente de educación a distancia como grados de segundo orden. Y eso de verdad va a contracorriente de todo, totalmente comprensible por los abusos que se han hecho de estas cosas, pero
digamos, hay otras formas de lidiar con ello. Y hay otros puntos más que creo que podemos verlo más luego en una segunda rueda, pero para mí el mensaje final es, recordemos de dónde venimos. Por eso es que esta ley universitaria restaurar el rol rector del Estado, al consagrar una institución de supervisión que es independiente de los supervisados, y eso es uno de los problemas que tenemos potencialmente con las propuestas de modificación. El comité directivo de la SUNEDU, está bien que tenga profesores universitarios, está bien que tenga trabajadores universitarios, pero es una cosa distinta tener representantes de los supervisados. ¿Ustedes quieren que en el Consejo Directivo de CIPTEL esté representado Telefónica y Claro? Ok, ese es el problema. Otorongo no supervisa Otorongo. Entonces hay que tener un principio básico de independencia que permita hacer las cosas, lo cual no quiere decir que se puede invitar representantes, supernumerarios, etcétera, a tener su punto de vista, diálogo, todo muy bien, pero ¿quién decide la supervisión? Eso es una responsabilidad irrenunciable del Estado, y eso hay que trabajarlo así para que no sea una responsabilidad arbitrariamente asumida por una gestión ministerial, que eso es otra cosa, pero es una responsabilidad irrenunciable del Estado como garante de los derechos. Gracias. Muchas gracias al señor Guadalupe. A continuación, para cerrar la primera ronda, invitamos a Carlos Gómez de la Torre, gerente legal de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, y miembro del Instituto Peruano de Derecho Educativo. Adelante, por favor. Gracias, Diego. Buenas noches a todos. Qué difícil es ser el último que interviene cuando ha habido tan buenas intervenciones en este panel. Estoy muy de acuerdo en lo que cada uno de ustedes ha dicho, cada uno desde su punto particular de análisis, algunos del sector privado, del sector público, del Consejo Nacional de Educación. Creo que puntos que enriquecen muchísimo el debate. Algo que siempre he sabido como abogado es que en el Perú se regula en base a problemas, en base a la excepción, en base al que genere el daño. En el Perú descubrimos un error y creamos una legislación para evitar que ese error vuelva a generarse, prohibiendo esa conducta, no regulándola. Y eso creo que ha llevado a que muchas leyes, incluidas esta nueva ley universitaria, aunque ya nueva no podemos llamarla, tenga una serie de aciertos y desaciertos basados en conductas como las que describes muy bien. Nadie puede regularse directamente, la autorregulación no funciona y eso ha sido más que probado en este país. Hay una historia que me contaron de niño y todos la debemos haber escuchado, es más, es un cuento muy conocido, es el cuento de Rip Van Winkle, este señor que luego de tener una discusión en su casa, sale a caminar, ayuda a una persona, se echa a dormir y despierta muchísimos años después y no reconoce nada de lo que pasó. El mundo había cambiado totalmente y el señor no sabía dónde estaba parado. Y algún día me explicaron en el Perú, si ese señor se hubiese echado a dormir y se despertaba, la situación en la que hubiese despertado sería exactamente igual al día en que se echó a dormir. No me sorprende que sea así, y en especial en la educación. Cuando empieza a generarse en el mundo un sistema de educación que se busca ser hecho a la medida de cada estudiante, que cada estudiante defina cuál va a ser su curso de aprendizaje, viene una autoridad y te dice, no, hay una malla curricular que tiene que respetarse y la educación a distancia tiene que ser en este contenido máximo y no puedes dar más. Y se bloquea no solo una de las innovaciones más grandes en la educación de los últimos años, sino también la manera de cómo tener una cobertura en un país tan alejado y donde hay gente que no tiene acceso a la educación simplemente porque en el lugar donde tuvo la suerte de nacer no existe una universidad y no tiene acceso a que el Estado le brinde una universidad de calidad. El derecho educativo tiene dos vertientes o dos pilares, mejor dicho. Uno es la cobertura, cuánta gente tiene derecho a llegar a esto. Es un servicio público, deberíamos tener derecho todos los peruanos. Y el otro es la calidad. Creo que esta ley y este debate lo que debe buscar es un acercamiento entre estos dos pilares, de tal manera que la cobertura no sea un sacrificio de calidad y que todos tengamos derecho a que nuestra sociedad se eduque en una universidad de calidad. El Perú necesita una universidad de calidad, el Perú necesita basar su progreso y sus años
de lucha para lograr cerrar la brecha en infraestructura, en educación, en salud, en servicios básicos, con gente educada. No puede ser que las empresas hoy en día, cuando sean encuestadas, respondan que en el Perú no hay profesionales que puedan subirse a su carro y manejarlo de la manera como es necesario en una sociedad moderna. Y las empresas tienen que, de alguna manera, subvencionar el rol de la educación, dando capacitación a estas personas, desperdiciando tiempo valioso, no solamente de las personas, sino de la misma empresa y de la misma sociedad que ve que los frutos no están siendo correctamente usados por todos. Muchas gracias. Gracias a todos los panelistas. Entramos a una segunda ronda y ronda final en la que propongo palabras de cierre de cada uno, un máximo de 5 minutos para poder llegar a los tiempos. Y empezaríamos nuevamente con la congresista Paloma Noceda. Adelante, por favor. Gracias, Diego. Bueno, en principio les quisiera comentar cuál es la modificación al artículo 84 en la que se ha llegado a consenso en la comisión. Y nos ha tomado mucho tiempo y es un solo artículo. Y todavía no sabemos si está perfecto. ¿No? Pero el planteamiento es ese es el planteamiento. La edad máxima para el ejercicio de la docencia en la universidad pública es de 75 años, siendo esta la edad límite para el ejercicio de cualquier cargo administrativo y o de gobierno de la universidad. Pasada esta edad, solo podrán ejercer la docencia bajo la condición de docentes extraordinarios. Entonces, claro, en este artículo lo que queríamos plantear inicialmente era todo lo vinculado a la docencia universitaria. Que sí, que efectivamente como tenemos docentes de mentes brillantes, docentes de gran experiencia, incluso en algunos casos no debería haber un límite de edad, porque son personas que todavía pueden contribuir a la sociedad y cuando a veces mandas a un adulto mayor a su casa, ¿para qué lo estás mandando a su casa? Ya mejor algunos dicen, mándame a la tumba, ¿no? Y eso es lo que nos decían ayer el público que asistió a la audiencia, que fue una audiencia pública en la que la intención era que viniera gente de distintas edades, pero efectivamente vinieron pues los grupos más interesados, que eran justo los adultos mayores. Y claro, ¿cuál es la observación que también nos están haciendo actualmente? ¿No? Es con el caso de los rectores, que al incluir en este artículo a los cargos administrativos, nos dicen no, entonces esto se presta a que en determinadas universidades que hay en provincias, por ejemplo, haya malos manejos y que haya algunos directivos que se quieren perennizar en el cargo. Entonces, así cada artículo uno tiene que leerlo y releerlo y darle vueltas porque efectivamente a veces acá lo que buscamos hacer es hacer leyes para evitar que alguien le pueda sacar la vuelta a la ley, pero también cuando estas se hacen con la mejor intención de que todo salga bien y de que lo haces considerando en que todo el mundo va a actuar de manera correcta, de que las personas van a ser correctas y que en realidad lo que vemos es que el problema que tenemos es un problema de personas, no necesariamente de las leyes, ¿no? Por ejemplo, hace más de 8 meses nosotros venimos trabajando en la Ley General del Deporte. Y mientras trabajas en el proyecto de ley, nadie aporta. Tú y tu equipo nada más te encierras en tu oficina, te quedas de madrugada trabajando y de pronto pasa a debate. Ahí de pronto aparecen 20 personas que tú dices, wow, ¿cuándo se interesaron por el deporte? ¿No? Y así sucede, y de pronto te dicen, uy, esta es una ley intervencionista. Es que en realidad quisimos poner un candado para evitar la corrupción. Y así estamos tratando de legislar, buscando candados para evitar la corrupción, fijándonos en casos específicos, en casos particulares que han ocurrido en alguna universidad, ¿no? Pero en realidad también es importante escuchar todos estos casos, porque una vez que escuchas todos estos casos, ya vas viendo el motivo de cada uno de los artículos de determinada ley.
Entonces, lo que yo rescato también de lo que se ha conversado hoy es que es indispensable reconocer la diversidad en el sistema educativo, como decía Verónica, y también sabemos de que en relación al artículo 84 nuevamente, claro, el problema está con la jubilación, como decía César, pero ahí también teníamos un dilema en el Congreso, porque cuando hablas de jubilación estás hablando de temas que irrogan gastos al Estado. Entonces también un factor limitante que tenemos los congresistas es que no podemos presentar ningún proyecto de ley que irrogue gastos al Estado. Entonces ahí estamos estudiando la figura para ver cómo hacer, porque eso es una necesidad y bueno, ahorita estamos alargando el problema 5 años más, nada más, ¿no? Pero bueno, estamos empezando, hay total voluntad de los congresistas de distintas bancadas. Yo sé que a veces la imagen que hay hacia el Congreso, hacia los políticos en general, no es la mejor, pero sí hay gente que está trabajando y que realmente quiere aportar a nuestro país, ¿no? Así que esos espacios son muy importantes para poder escuchar, para poder nutrir nuestro trabajo, ¿no? Y poder tomar decisiones de la mejor manera. Muchas gracias. Solo como un comentario a lo que acaba de señalar la congresista Noceda. Yo estudié en la Universidad Católica en la década del 90, con excelentes profesores, probablemente algunos mayores de 70, algunos, no sé, mayores de 75, pero por ahí, probablemente algunos de los mejores profesores que tuve tenían esa edad y no contaban con maestría, pero son maestros en los hechos, ¿no? 5 minutos, por favor, la abogada Angélica Coronel. Gracias, abogado Diego. Licenciado. Yo quiero recoger un poco lo que mencionaba César hace un momento, ¿no? Creo que para poder hablar, antes de empezar a hablar de articulados específicamente, que es la que ya nos lleva, lo que pasa es que a los abogados nos encanta eso, pues, ¿no? Entonces es un tema que nos jala por ahí el tema. Entonces nos encanta ir a la parte del articulado. Pero es necesario, lo que tú bien mencionabas, ¿no? Que antes de entrar al detalle del articulado, que para efectos de esta presentación lo hemos tratado de enfocar de esa forma para hacerlo más ágil, sin duda, se tiene que dar esta gran pensada, le llamo yo, de qué es lo que queremos. Entonces, y sí te tienes que preguntar, porque si no puede ocurrir exactamente lo mismo que aquello que en este momento estamos cuestionando. Entonces, ahí yo quería traer, ya en esta última parte de mi intervención, 2 temas muy puntuales, ¿no? El primero, que se nota claramente en la lectura de toda la norma, es que no se ha pensado, o por lo menos no se visualiza así en el articulado, con mucha claridad la gran diferencia que sí existe entre universidades públicas y universidades privadas. Ambas responden a una naturaleza absolutamente distinta. Sin embargo, la propia ley no da ese tratamiento diferenciado. Algunos me dirán, Angélica, pero la norma sí tiene un capítulo específico para universidades privadas. Sí, es verdad, pero también es verdad que es un capítulo muy reducido. Y también es verdad que gran parte de toda la normativa que queda en criterio de interpretación, y ahí se verá si es mejor o no plantear un reglamento, queda como una especie de nebulosa en decir, ¿esto aplica para pública o para privada? Entonces, frente a eso, y evitar ese espacio de interpretación que efectivamente es muy riesgoso, es necesario primero identificar, ser conscientes de que existe esa gran diferencia entre universidades públicas y privadas, y a partir de eso no crear pues estructuras legales que terminan complejizando la vida, por decirlo de una forma más coloquial, a los operadores ya de la normativa, ¿no? Eso como primer tema que yo creería muy relevante de dejarlo en reflexión antes de pasar al tema de articulados. Y nuevamente insistir en realidad en la parte fundamental de la universidad, que es el tema ya de la currícula. Pero más allá de la currícula, yo creo que es una pregunta ya más profunda. ¿Qué cosa está ocurriendo realmente en el mundo en relación a materia universitaria, en relación a la parte formativa? Todos sabemos que este año Coursera anunció, no hace algunos meses, bueno, que firmó algún convenio, ¿no? Sí, algunos convenios con Google, también con Instagram y con otras
otras importantes instituciones para efectos de otorgar microtítulos. Entonces, y acá en Perú seguimos hablando de los pregrados de 5 años. Entonces estamos como que regulando e insistiendo bajo el mismo formato de siempre, cuando en verdad solamente entramos, nos damos unos minutos para entrar a Google y nos damos el espacio de ver qué cosa está ocurriendo en otros lugares y por lo menos decir, anticiparnos, ¿no? Decir, esto ya está ocurriendo en otros lugares. ¿Qué espacio le está dando la norma a esto? O peor aún, ¿qué restricciones está poniendo la norma para que instituciones innovadoras que quieren realmente hacer esto, las puedan hacer? Entonces, a partir, creo yo, de que empecemos a contestar esas preguntas, vamos a poder empezar a desarrollar articulados, sin duda, modernos, articulados que realmente merece el sistema, ¿no? Y ya para concluir, Diego, mi intervención, es un poco recordar que en verdad depende muchísimo de las propias instituciones y de nosotros como gestores de estas instituciones, que los cambios se produzcan, que finalmente si tenemos la absoluta convicción, ¿no?, y la absoluta pasión que yo les hablaba hace un momento y compromiso con la educación, realmente podemos hacer que los cambios se produzcan. Estos espacios sirven para eso, nuestras propias gestiones sirven para eso. Lo que tenemos que estar es absolutamente convencidos y transmitir eso finalmente a quienes podamos transmitir, ¿no? Eso era lo que quería dejar como mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, vamos a Verónica Zapata para sus comentarios finales. Gracias. Creo que hay muchos puntos de consenso, ¿no? En realidad, sobre todo el principal es la complejidad de que una sola norma aborde la diversidad de las distintas instituciones y de la realidad del país, ¿no?, en general. Yo creo que hay algo que es muy importante y que no se ve reflejado al 100% en la ley universitaria, y es justamente cómo abordamos el sistema de calidad. ¿Qué es un sistema de calidad verdaderamente, ¿no? En este momento estamos abocados, la mayoría de instituciones está inmersa en procesos de licenciamiento. Sin embargo, el proceso de licenciamiento en realidad es solamente el primer pie hacia una calidad. Instituciones que ya tienen un nivel de calidad deberían estar enfocándose en su visión institucional y cómo llegamos hacia arriba, cómo como país tenemos una visión más global, cómo empezamos a apostar por instituciones educativas públicas y privadas que se inserten en los rankings internacionales, cómo pensamos hacia futuro y cómo pensamos en grande como país. Creo que la ley universitaria en ese aspecto, ¿no? Y en realidad no sé si tanto la misma ley, sino cómo se ha venido implementando, hace que en este momento estemos enfocados en hacer calzar a todas las instituciones bajo un mismo modelo, y eso desde mi punto de vista es riesgoso para el sistema. Distrae recursos, distrae tiempos, distrae capital humano que debería estar enfocado en poder trabajar para la mejora de la calidad de sus instituciones en cada una de las visiones que ellos tienen para el bienestar de sus estudiantes. Entonces, desde ese punto, sí yo veo ahí algunas limitaciones. En primer lugar, la temporalidad del licenciamiento, ¿no?, que se ha abordado y que es uno de los puntos que recurrentemente las instituciones educativas han tocado, no es tan sencillo, ¿no? Efectivamente, no es sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Porque efectivamente acá estamos en un esquema de 6, 8, 10 años, que en realidad son periodos arbitrarios, ¿no? Esos periodos no dicen nada sobre la calidad de una institución de 6, una institución de 10, en realidad no vemos pues un señalamiento de que uno es más fuerte que el otro. Sin embargo, la contemplación de tener plazos mayores y plazos incluso indefinidos para instituciones que prueban esa ruta hacia los siguientes niveles de calidad es algo que yo consideraría como bastante relevante, ¿no? Porque efectivamente estamos tratando de condiciones que son condiciones de operación. El licenciamiento no te dice nada sobre cómo egresa el alumno, ¿no?, del sistema educativo. Y efectivamente en la escalera hacia una mejor calidad
tenemos que empezar como país a apostar por los niveles posteriores de certificaciones de calidad, ¿no? Desde ese punto, también debo decir, lo que les mencionaba es que no es sencillo, es que ciertamente no todas las instituciones están abocadas a la búsqueda de calidad, y para ellas sí debería haber un licenciamiento que se renueva hasta no probar que efectivamente pues están interesadas en conseguir mayores niveles de calidad. Y es por eso que resalto que la ley universitaria actualmente manda al Sistema Nacional de Acreditación a una reestructuración, y eso es algo que nos deja bastante incompletos en nuestro modelo de calidad, ¿no? No habla tampoco nada de las universidades de excelencia, de nuestras universidades de rango mundial, cuáles son, qué esperamos como país, qué queremos, cómo se les apoya. Ya casi que es impensable un apoyo del Estado como en recursos públicos a la universidad privada, eso es casi decir malas palabras. Y efectivamente eso no debería ser así, porque muchos países, sobre todo los que lideran los rankings, o países que han saltado muy rápidamente puestos en el ranking, son países que apuestan por la diversidad de sus instituciones y que, obviamente, tomando en cuenta las restricciones fiscales de cada uno, apuestan como país por llevar universidades a una clase mundial, cuyo plan no está en este momento reflejado en la ley universitaria, ¿no? Por otra parte, en ese marco, en el marco de que una universidad prueba, no solamente mayor calidad, sino esa ruta hacia la calidad, yo creo que es muy importante abrir la puerta a revisión de artículos de diseño curricular, ¿no? Efectivamente, el diseño curricular plasmado en la ley universitaria resulta limitante en muchísimos aspectos y no tiene una visión de futuro, y eso yo creo que como país hay que reconocerlo. Ahora, algo que es importante también es de nuevo ver que esas flexibilidades no afecten la calidad de instituciones que no siempre van a ser responsables por la búsqueda de calidad. Hay esquemas generalizados que existen en la universidad como, en la ley universitaria como ser muy reiterativos en el punto de que los grados de maestría, ¿no? Siempre el grado de doctorado, siempre el doctorado presencial, y son cosas que no siempre reflejan la realidad de las distintas instituciones. Las instituciones presentes también sabrán pues que no solamente es difícil conseguir los profesionales, que efectivamente pues la realidad de cada una de las regiones es distinta, como yo lo había mencionado antes. Esquemas como vicerrectorados de investigación obligatorios en todas las universidades públicas, comisiones organizadoras en los cuales los presidentes y los vicepresidentes tienen que tener exactamente el mismo grado que tienen los rectores de universidades ya institucionalizadas. Son algunas limitantes que yo he encontrado, al menos en la aplicación, en la implementación como Dirección de Educación Superior Universitaria de la ley universitaria misma, ¿no? Por último, yo creo que no debemos tener miedo de reglamentar artículos de la ley universitaria. Hay muchos de ellos que se pusieron en un buen intento por conseguir calidad. Sin embargo, no reconocen la necesidad de continuar operando y brindando el servicio de las instituciones, y muchas veces, pues, si es que de repente el artículo de los 70 años hubiese sido claro en su progresividad, no estaríamos pues en este apuro de tener que modificarlo ante un problema social, ¿no? Y lo mismo pasa con distintos artículos que nos quieren llevar hacia un norte, nos quieren decir algo sobre cómo se quiere mirar el sistema en el futuro, pero que son cosas que no son implementables en el momento actual, ¿no? Instituciones públicas, por ejemplo, que requieren financiamiento para lograr las cosas que se establecen en la ley universitaria, hay que reconocerlo. Hay poca inversión en universidades públicas en comparación con otros países, pero también hay que reconocer, cada vez hay más instituciones públicas de educación superior universitaria, y tenemos que cuidar de que la promesa de educación superior pública no termine siendo algo negativo para los estudiantes, ¿no? Yo creo que los temas son diversos, podría extenderme muchísimo más. Es apasionante el tema de la educación superior, así que eso es todo. Gracias. La palabra del señor Alfredo Vidal.
Y voy a ser breve para beneplácito de todos, para que se puedan ir a cenar. Un tema que yo pensaba, así como existe un libro que me llamó mucho la atención una vez que estaba caminando por Londres, que dice, que se llama The End of Lawyers, que es la muerte de los abogados, o sea, van a desaparecer. También existen algunas tendencias que dicen que las universidades van a desaparecer. Y yo me ponía a pensar que cuando era chico veía esta serie, creo que era, no sé si era del Dr. Spock, y veía que hablaba por teléfono con una pantalla, y yo decía, wow, eso no va a pasar nunca. Y ahora estamos, pero con eso. Entonces, yo creo que no podemos, como decía Lucho, legislar para el pasado. Y la virtualidad hoy día es lo que nos puede realmente realzar como país, porque tenemos una geografía tan complicada. A mí me encanta viajar por el Perú y a veces he llegado a sitios donde miro y digo, sí, pues efectivamente qué pobreza y qué poca educación, cuando podríamos llevarla a través de redes, a través del internet. ¿Por qué limitarlo? Entonces, mi experiencia regional me llevó a que lamentablemente los autores de esta ley copiaron modelos de otros países, y no necesariamente los mejores modelos. Y este modelo es de Ecuador. Y en Ecuador lo que querían era fundamentalmente limitar los abusos, como dijo doctor Guadalupe. O sea, limitar esos abusos que se habían dado dando cursos virtuales, que era un engaño. Pero un curso realmente virtual bueno puede perfectamente dictarse en Chumbivilcas, como acá en Lima. Y yo cada vez que salgo al tráfico de acá digo, definitivamente mis nietos no van a salir de la casa y van a estudiar acá, porque ya no se va a poder. Entonces tenemos que legislar pensando en eso. O sea, no podemos quedarnos y decir, no, 50% porque ha habido mucho abuso o porque las cosas van a funcionar mal. Y lo otro que también lamentablemente ha sido copiado de la legislación ecuatoriana es el famoso tema de las maestrías y hasta el mismo plazo exacto, 5 años. Y el tema de interpretación ha sido, los 5 años funcionan para los que para los que entran, pero para los nuevos todos tienen que tener maestría. Y eso es pensar que no estamos en Suiza, no estamos en Lima, sino en Zúrich. O sea, realmente es bien difícil, y lo vemos todos los días, conseguir docentes que tengan esas calidades. O sea, y depende de la realidad. Estamos hablando de Lima es central. Váyanse a otro lado y simplemente la cosa es dramática, y al final lo que va a ocurrir es que van a tener, o sea, si nos pegamos al texto de la ley y no se cumple ni con el porcentaje, que también otra cosa copias de Ecuador, del 25% de profesores a tiempo completo, y las maestrías al final van a tener que cerrar universidades de fuera. Y realmente eso es vivir y legislar a espaldas del país que tenemos. Bueno, eso es todo. Gracias. Los comentarios del señor César Guadalupe. Muchas gracias. Un comentario breve pensando en un problema, ¿no? Pienso a veces, un estudiante de colegio en el Reino Unido sale, entra a la universidad, estudia 3 años, se gradúa como psicólogo, es inmediatamente afiliado a la British Psychological Society y un par de meses después está atendiendo pacientes. ¿Por qué no funciona así acá? ¿No? Y obviamente hay varios problemas, que no es solamente que acá hay que hacer tesis y todo eso, si son 5 años y 2 semestres, sino también un problema adicional, que hay que ponerlo en el contexto en el cual miramos estas cosas, que es la situación de la educación básica en el Perú. Gran parte de los problemas que tenemos tienen que ver, y hay que mirarlo con perspectiva y con perspectiva temporal, porque el problema educativo es, metemos la pata hoy y eso tiene consecuencias por los siguientes 40 años, no es que reparamos mañana y ya está, ¿no? El sistema educativo peruano, entre más o menos 1976, 78, empezó a deteriorarse a un ritmo muy acelerado, y ese deterioro obviamente llega al fondo de la olla en el 90, como todo el país, no solamente la educación, y el proceso de recuperación es muy lento. Piensen ustedes en estos términos, nada más como ilustración. Imaginemos que para que un colegio funcione bien, nosotros pagaríamos por un buen colegio, digamos en condiciones normales, 500 soles al mes. ¿Ya? Con eso podemos conseguir un buen colegio en Lima. 500 soles son 5.000 soles al año, 5.000 soles al año son como $1.200 al año.
el Estado en el año 2000, luego de haber recuperado un montón de inversión en educación, gastaba $270 al año, no 1.000, no 1.200 en la educación básica. Y este proceso, digo, viene de los 70s. Entonces, ¿cuál es la sorpresa de que las remuneraciones de los profesionales sean lo que son? Si son personas que, para empezar masivamente en el Perú, digamos, los nacidos entre el año 72 y el año 2000 probablemente, salvo los que por alguna razón tuvieron mejores oportunidades, la gran mayoría de personas prácticamente no tuvo educación básica, porque la educación básica estuvo destruida. Y entonces los profesores universitarios, ¿qué hacen? Si sigo exigiendo cosas, me quedo sin alumnos y me quedo sin trabajo. Entonces bajo la valla. Y entonces no es solo que no tienes educación básica, sino que vas a terminar el doctorado con dificultades para la lectoescritura, que debieron estar resueltas en 4º grado de primaria. Y eso es lo que pasa en el país. Y eso no lo vamos a reparar. O sea, estamos mejorando la básica de modo sostenido desde hace 15, 20 años. Tampoco desde ayer. Todos los indicadores que tenemos sobre básica implican mejora desde hace unos 15, 20 años fácilmente. Pero nos falta un montón. Entonces, eso también es parte de lo que hay que pensar, cuáles son las condiciones del país que imponen esas restricciones y que están detrás de muchos de los problemas que hemos tenido. Muchos de los problemas que tenemos hoy tienen que ver con eso. Al mismo tiempo han habido cosas buenas, como por ejemplo la ampliación del acceso a la básica. Hoy día el 80% de los chicos terminan la secundaria, qué buena noticia. Entonces hay mayor presión por educación superior, pero el Estado no tiene un centavo, entonces la educación estatal no se amplía, entonces hay oferta privada, pero la oferta privada depende del tamaño del bolsillo de los padres, porque no todos los padres pueden pagar esto. Entonces, ¿cuál es la oferta privada que crece? La oferta privada de bajísimo costo. Entonces, eso es parte del problema, y eso no se resuelve con la ley universitaria. Lo que hay que hacer es pensar el tema de la ley universitaria, dadas esas restricciones y dados esos problemas, y dadas las cosas hacia donde queremos caminar, que insisto, las preguntas son las preguntas que planteó Mariana al inicio. ¿Hacia dónde queremos caminar en el mundo que estamos? ¿Queremos caminar hacia este modelo idealizado, porque además inexistente, de universidad del siglo XIX? ¿O queremos tratar de caminar hacia algo que contribuya? Y planteo preguntas, y hay que preguntarnos todo lo que hay que preguntarnos. Por ejemplo, en un sistema que es diverso, en un sistema que es flexible, en un sistema que, digamos, tiene mucha diversidad, ¿tienen que ser los grados y los títulos todos al nombre de la nación, o puede haber títulos propios? Y que cada institución asuma la responsabilidad por lo que emite. Eso es pregunta, no estoy diciendo que deba hacerse. Lo que estoy diciendo son cosas que debemos preguntarnos. ¿Por qué todos los grados y los títulos tienen que ser a nombre de la nación y no hay títulos propios? Eso, digamos, no es parte de la regla del juego. ¿Por qué no lo es? Entonces creo que ese es el punto. Hay que darle al tema educativo en general y a este en particular el tiempo, la energía, el esfuerzo, la reflexión necesarias para no ir bandeándonos de sobreregulación, desregulación. Ahora sí, ahora lo otro, ahora esto, ahora aquello, que es lo que hemos estado haciendo en muchísimos casos, ¿no es cierto? Muchas gracias. Muy interesante, y tenemos como última exposición la de cierre del señor Carlos Gómez de la Torre. Gracias, Diego. Creo que Diego, no entendiste la indirecta en el último cierre. Quería que me dé el primero, el del medio y no el último otra vez. Discúlpame. Realmente es un gusto haber compartido este panel con todos ustedes. Me quedaría toda la noche escuchándolos. He escuchado ideas, yo sé que ustedes no, pero en verdad me apasiona el tema educativo, me apasiona el tema universitario, también el tema de los cambios en la ley de institutos, y he escuchado ideas que no habían cruzado por mi cabeza al momento de hacer un análisis de la ley universitaria, que creo que son muy valiosísimos si queremos lograr un real cambio en el país y un real cambio en la ley, que en verdad tengamos una ley que resulte aplicable a los distintos modelos de universidades que tenemos en el Perú. Creo que es importante para nuestros legisladores soñar con el modelo que queremos, luego de hacer todo el análisis que tenemos que hacer para determinar cuál es este modelo, y legislar para alcanzarlo, no legislar para evitar que lo que se hacía en el pasado se vuelva a realizar. Para eso empoderemos a las autoridades para que eviten que esto suceda.
empoderemos al Poder Judicial, empoderemos a la Contraloría, empoderemos a la autoridad que se tenga que empoderar para que realicen su función. Tenemos que crear leyes que nos lleven un paso adelante y nos pongan en el futuro, no leyes que evitan que cometamos los mismos errores del pasado. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas, aprovechando en parte el título de esta noche, agradecemos sus aciertos, sus excelentes ideas. En nombre del Instituto y de esta casa, la UPC, les pido un fuerte aplauso, por favor, para todos ustedes. Gracias. Gracias.